El espacio almacena objetos que hacen que galaxias enteras parezcan frágiles sombras de luz. Entre ellos, hay agujeros negros, cuya masa es tan monstruosa que el espacio a su alrededor comienza a distorsionarse a distancias de miles de años luz. Están ocultos en las profundidades de las galaxias, absorbiendo estrellas, gas e incluso luz, convirtiendo los núcleos de los mundos galácticos en regiones furiosas de plasma caliente. Algunos de ellos han estado inactivos e inmóviles durante millones de años. Algunos despiertan, y entonces comienza un proceso que puede cambiar el destino de toda una región espacial. En el centro de casi todas las galaxias principales hay un agujero negro supermasivo. Sus masas alcanzan millones y millones de masas solares. Pero hay objetos monstruosos aún más raros, agujeros negros ultramasivos. Su masa supera decenas de miles de millones de soles. Estos objetos se encuentran en los núcleos de galaxias gigantes antiguas, ocultas entre enormes cúmulos. La gravedad de estos monstruos es tan grande que las órbitas estelares cerca del centro comienzan a moverse a velocidades colosales y la materia se calienta a temperaturas superiores a las de millones de estrellas. Cuando un agujero negro así comienza a moverse por el espacio intergaláctico, se convierte en una tormenta gravitatoria. El espacio que tienes delante se está reduciendo. Las órbitas de los objetos son curvas. Las nubes de gas se extienden hasta convertirse en filamentos luminosos de miles de años luz de longitud. Los flujos de plasma chocan entre sí, provocando ondas de choque monstruosas. Algunos agujeros negros supermasivos pueden ser expulsados de los centros de las galaxias tras la colisión de dos núcleos galácticos gigantes. Durante la fusión, los agujeros negros comienzan a girar unos alrededor de otros. El espacio tiembla. Las ondas gravitacionales viajan por el universo. Si la colisión ocurre de forma asimétrica, se genera un pulso potente que puede expulsar el agujero negro resultante del centro de la galaxia a una velocidad de miles de kilómetros por segundo. Entonces, comienza el viaje a través del vacío. Un agujero negro así podría transportar los restos de una galaxia colapsada, nubes de gas caliente, cúmulos estelares y un disco brillante de materia. Desde lejos, parece una fuente móvil de radiación cegadora. Enormes jets salen de las regiones polares casi a la velocidad de la luz. Atraviesan gas intergaláctico, dejando tras de sí enormes estructuras emisoras de radio. Si un objeto así se acerca a un sistema estelar, las consecuencias comenzarán mucho antes de la aproximación inmediata. La gravedad comenzará a cambiar las órbitas de las nubes cometarias en los límites del sistema. Miles de millones de objetos helados se escaparán de su camino y se lanzarán hacia el sistema. Comenzará una era de enfrentamientos continuos. Entonces, las órbitas de los planetas cambiarán. Algunos mundos serán arrojados al vacío interestelar. Algunos colapsarán sobre su estrella. Algunos chocan entre sí. Las fuerzas gravitatorias convertirán un sistema estable en un vórtice caótico. Pero el verdadero horror comienza más cerca del agujero negro. La materia que cae en su trampa gravitatoria forma un disco de acreción, un enorme anillo de gas caliente. Las temperaturas en estos discos alcanzan millones de grados. Emiten rayos X de tal potencia que las atmósferas de los planetas pueden ser destruidas incluso a grandes distancias. Si un agujero negro absorbe activamente la materia, surgen chorros relativistas, estrechos haces de plasma expulsados de los polos. Estos arroyos son capaces de extenderse cientos de miles de años luz. Están saturados de radiación y partículas de alta energía.
El impacto de un chorro así en una región de la galaxia puede detener el nacimiento de nuevas estrellas, quemar nubes de gas y cambiar la evolución de regiones estelares enteras. Algunos cuásares, los objetos más brillantes del universo, son precisamente agujeros negros supermasivos en un estado de absorción monstruosa de materia. Su luz es más brillante que la luz de galaxias enteras. Son visibles a miles de millones de años luz. En el universo primitivo, los cuásares eran especialmente comunes. En aquel entonces, las galaxias jóvenes chocaban entre sí mucho más a menudo, suministrando a los enormes agujeros negros corrientes inagotables de materia. Hay galaxias donde el agujero negro central controla casi por completo los procesos dentro del núcleo. La gigantesca galaxia elíptica Messier 87 oculta un agujero negro con una masa de miles de millones de soles. Fue su sombra la que se registró por primera vez utilizando una red global de radiotelescopios. Una sustancia caliente gira a su alrededor y un enorme chorro atraviesa el espacio miles de años luz. En el núcleo de la galaxia, NGC 4889 es uno de los agujeros negros más masivos conocidos. Su masa es tan enorme que la región interior de la galaxia está casi desprovista de estrellas. A lo largo de miles de millones de años, las interacciones gravitatorias han limpiado literalmente las regiones centrales. Aún más misteriosos son los agujeros negros errantes. Algunos pueden esconderse en el vacío intergaláctico, emitiendo casi ninguna luz. No pueden verse directamente. Solo se detectan por la distorsión de la luz de objetos lejanos o por destellos que ocurren durante la destrucción de estrellas que se acercan aleatoriamente. Cuando una estrella se acerca demasiado, comienza la alteración de las mareas. La gravedad estira a la estrella en una corriente de materia caliente. Este proceso va acompañado de una explosión colosal de energía. Partes de la estrella son expulsadas al espacio y el resto de la materia desaparece más allá del horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es la frontera más allá de la cual el espacio se curva tanto que no hay vuelta atrás. Ni siquiera la luz puede salir de esta zona. Para el universo exterior, todo lo que cruza esta frontera desaparece para siempre. Cerca de un agujero negro supermasivo, el tiempo comienza a fluir de forma diferente. La gravedad lo ralentiza. La luz está distorsionada. El espacio se convierte en una zona deformada, donde la geometría habitual pierde su significado. Las órbitas de las estrellas se curvan en trayectorias complejas. Algunos comienzan a orbitar el agujero negro a velocidades tremendas, emitiendo radiación intensa. En los centros de galaxias activas aparecen regiones cuyo brillo supera la luz de miles de millones de estrellas. Campos magnéticos de increíble poder están arrasando allí. Las partículas aceleran casi a la velocidad de la luz. Los rayos cósmicos atraviesan el espacio, propagándose a través de galaxias y vacíos intergalácticos. Si un agujero negro así pasa cerca de la nebulosa, las estructuras gaseosas serán destrozadas por la gravedad. Las ondas de densidad comenzarán a comprimir áreas individuales, provocando estallidos de formación estelar. En otras regiones, el gas se dispersará completamente. Nubes oscuras enormes se convertirán en corrientes caóticas de materia. Si el objeto se acerca a una galaxia enana, las consecuencias pueden ser catastróficas. Las órbitas estelares colapsarán. Algunas de las estrellas serán expulsadas al espacio intergaláctico. Las regiones centrales de la galaxia pueden desaparecer por completo. A veces, tras tales encuentros, solo quedan corrientes rotas de estrellas, rastros de antigua aniquilación gravitatoria. Ya se observan rastros de tales procesos en el universo. Algunas galaxias tienen largas colas estelares que surgieron tras interacciones destructivas. Algunos núcleos se mueven inusualmente rápido, como si hubieran sido expulsados por un poderoso choque gravitatorio. Algunos cuásares están lejos de los centros de las galaxias, lo que puede indicar agujeros negros supermasivos errantes.
Los agujeros negros intermedios, que se esconden dentro de cúmulos globulares y galaxias enanas, son especialmente peligrosos. Son más difíciles de detectar. Pueden moverse a través de galaxias casi imperceptiblemente, destruyendo gradualmente las órbitas estelares que las rodean. Pero los objetos más enormes están asociados con la antigua época del universo primitivo. Ya unos cientos de millones de años después del Big Bang, existían cuasares con masas de miles de millones de soles. Sus orígenes siguen siendo uno de los mayores misterios de la cosmología. Es posible que los primeros agujeros negros surgieran del colapso de enormes nubes primordiales de gas. Podrían haber crecido a un ritmo monstruoso dentro de galaxias jóvenes. Algunas teorías admiten la existencia de agujeros negros primordiales que aparecieron en los primeros momentos de la existencia del universo. Si tales gigantes ancestrales aún acechan en el vacío intergaláctico, pueden ser casi invisibles. Sin la absorción activa de materia, un agujero negro no emite luz. El espacio puede estar lleno de monstruos gravitatorios dormidos, moviéndose a través de la oscuridad. Cuando dos agujeros negros supermasivos convergen, comienza uno de los procesos más grandiosos del universo. Sus órbitas están disminuyendo gradualmente. El espacio comienza a oscilar bajo la influencia de las ondas gravitacionales. En los momentos finales, la energía liberada por el sistema supera la luminosidad de todas las estrellas del universo observable, aunque la mayor parte de esta energía no va a la luz, sino a las ondas del espacio-tiempo mismo. Tras la colisión, nace un agujero negro aún más masivo. A veces, hay un pulso gravitatorio que lanza el objeto lejos del centro de la galaxia. A veces, un nuevo agujero negro permanece en el núcleo y comienza a absorber enormes volúmenes de materia, convirtiendo la galaxia en un cuásar activo. Existe la posibilidad de que algunas galaxias hayan cambiado completamente su estructura debido a la actividad de los agujeros negros centrales. Potentes estallidos de energía podrían detener la formación estelar expulsando gas de las galaxias. Como resultado, las galaxias elípticas gigantes se volvieron frías y casi muertas, llenas de estrellas antiguas y vastas regiones vacías. Incluso los cúmulos intergalácticos sienten la influencia de estos objetos. El gas caliente dentro de los cúmulos se calienta mediante chorros de agujeros negros supermasivos. Aparecen cavidades gigantes de decenas de miles de años luz de tamaño. Estas regiones son visibles en el rango de rayos X como enormes burbujas oscuras dentro del gas caliente de los ámulos. Algunos agujeros negros giran casi a la velocidad máxima. El espacio a su alrededor empieza a ser arrastrado por la rotación. Este efecto se llama captura del sistema de referencia. Las órbitas de la materia se vuelven inestables. Los campos magnéticos se retuercen en espirales monstruosas. Son estos agujeros negros que giran rápidamente los que se consideran las fuentes de los chorros espaciales más potentes. La luz cerca del horizonte de sucesos se curva tanto que se forman anillos de fotones, regiones donde la luz puede orbitar un agujero negro. La sombra observada no se convierte en el agujero en sí, sino en el límite de la región desde la que la luz ya no puede salir. Si un agujero negro ultramasivo pasa cerca de la galaxia, los efectos podrían sentirse durante millones de años. Las perturbaciones gravitatorias alterarán el movimiento de los brazos estelares. Las nubes de gas empezarán a colisionar. Se activan las bengalas de formación estelar. Esto será seguido por la destrucción de las regiones centrales. Algunas estrellas serán aceleradas a velocidades enormes y expulsadas como estrellas de hipervelocidad. En los escenarios más extremos, un agujero negro es capaz de tragarse el núcleo de otra galaxia. Poco a poco, las corrientes estelares se fusionarán. Las órbitas se mezclarán. Una nueva galaxia elíptica gigante surgirá con un monstruo central aún más masivo.
El cosmos parece tranquilo solo desde lejos. En realidad, las galaxias colisionan constantemente, se desgarran, se engullen entre sí y cambian bajo la influencia de la gravedad invisible. Los agujeros negros siguen siendo los principales arquitectos de estos procesos. No solo destruyen, cambian la estructura del universo, controlan el movimiento del gas, el nacimiento de las estrellas y la evolución de las galaxias. Y en algún lugar de la oscuridad inagotable del espacio intergaláctico pueden estar moviéndose agujeros negros supermasivos antiguos que abandonaron sus galaxias hace miles de millones de años. Invisible, silencioso, casi esquivo. Solo la distorsión de la luz de objetos lejanos y los raros destellos de estrellas destruidas delatan la presencia de estos abismos cósmicos, cerca de los cuales incluso galaxias se convierten en sombras frágiles en medio de una oscuridad interminable. El vacío intergaláctico parece ser un silencio casi absoluto. A distancias de millones de años luz entre galaxias se esconden nubes de gas raras, restos de colisiones antiguas y corrientes invisibles de materia oscura. Pero incluso estos enormes abismos pueden verse interrumpidos por el movimiento de un agujero negro supermasivo. A medida que un objeto atraviesa el medio intergaláctico, comienza a formarse una región de caos gravitatorio a su alrededor. El gas se va arrastrando lentamente hacia el centro. Aparecen largas y rojas trazas de plasma. Los campos magnéticos se estiran en estructuras gigantescas que parecen relámpagos cósmicos de miles de años luz de longitud. Algunos modelos astrofísicos permiten la existencia de agujeros negros antiguos cuya masa supera los 100.000 millones de soles. Estos objetos son casi imposibles de explicar por crecimiento normal mediante absorción de gases y colisiones. Su origen puede estar relacionado con la época de las primeras galaxias, cuando la materia estaba distribuida de forma desigual y enormes nubes de gas colapsaban casi directamente, evitando la etapa de las estrellas ordinarias. Si un objeto así se mueve a través de un cúmulo de galaxias, la estructura de regiones enteras comienza a colapsar lentamente. La gravedad cambia las trayectorias de las galaxias enanas. Algunos de ellos empiezan a orbitar el agujero negro como satélites. Otros chocan entre sí. Dentro del cúmulo aparecen enormes ondas de gas caliente, visibles en el rango de rayos X. Alrededor de agujeros negros supermasivos activos puede haber enormes toros de polvo, anillos de gas y polvo de decenas de años luz de grosor. Ocultan las zonas interiores de la luz común, pero los rayos X y las emisiones de radio siguen logrando filtrarse. Dentro de estas regiones, la materia se mueve a velocidades cercanas a la luz, colisionando y calentándose hasta temperaturas extremas. Algunas galaxias se convierten en las llamadas galaxias de radio. Sus agujeros negros centrales crean chorros gigantes que se extienden mucho más allá de la propia galaxia. Estas estructuras pueden ser más grandes que todo el disco estelar. Los haces de radio atraviesan el gas intergaláctico, formando enormes burbujas luminosas. En su interior, las partículas se mueven casi a la velocidad de la luz. Procesos especialmente poderosos ocurren en cuásares. El disco de acreción alrededor del agujero negro supermasivo comienza a brillar más que toda la galaxia. El gas cae hacia adentro a una velocidad tremenda. Las regiones internas del disco se calientan tanto que emiten radiación ultravioleta y de rayos X intensa. A veces, el brillo de un cuásar cambia en solo unos días, aunque el tamaño de estas regiones alcanza miles de millones de kilómetros. Algunos cuásares ya existían cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años.
Esto significa que los agujeros negros supermasivos aparecieron increíblemente rápido. Su crecimiento sigue siendo uno de los problemas más misteriosos de la cosmología moderna. Si un agujero negro errante atraviesa una nube de gas, comienza una absorción lenta de materia. El gas se extrae en largas espirales. Aparece un disco brillante. El espacio alrededor comienza a llenarse de radiación de alta energía. Incluso un solo agujero negro errante puede convertirse temporalmente en una fuente de luz brillante visible a grandes distancias. A veces, estos objetos pueden esconderse dentro de galaxias enanas. Estas galaxias en sí son tenues y difíciles de observar, pero en sus centros puede haber agujeros negros inesperadamente masivos. Algunas galaxias enanas ya muestran signos de núcleos activos, a pesar de su pequeño tamaño. También existen agujeros negros primordiales hipotéticos. Podrían haber surgido no de las estrellas, sino de las fluctuaciones de densidad en los primeros momentos tras el Big Bang. Algunos podrían tener la masa de asteroides, otros tienen una masa de estrellas o incluso más. Si tales objetos existen, pueden formar parte de materia oscura. Pequeños agujeros negros primordiales se evaporarían gradualmente a través de la radiación de Hawking. Según esta teoría, los agujeros negros no son absolutamente eternos. Los procesos cuánticos cerca del horizonte de sucesos hacen que pierdan energía. Cuanto más pequeño es el agujero negro, más rápido ocurre la evaporación. En los momentos finales, puede liberar una poderosa explosión de energía. Pero los agujeros negros supermasivos se evaporan increíblemente despacio. El tiempo de su existencia es tan enorme que supera la edad actual del universo por valores incomparables. Sobrevivirán a la era de las estrellas, a la edad de las galaxias e incluso a la extinción gradual del espacio. En un futuro lejano, los sistemas estelares comenzarán a ser destruidos por interacciones gravitacionales. Muchos planetas serán expulsados al espacio interestelar. Las estrellas se irán apagando poco a poco. Habrá enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Con el tiempo, serán los agujeros negros los que se convertirán en los principales objetos del universo. Para entonces, las galaxias cambiarán de forma. Los brazos en espiral desaparecerán. Las frecuentes colisiones de órbitas estelares convertirán galaxias en enormes estructuras elípticas. Los agujeros negros supermasivos centrales seguirán creciendo, absorbiendo los restos de materia y colisionando entre sí. Cada fusión irá acompañada por la emisión de ondas gravitacionales. El espacio temblará por colisiones cósmicas colosales. Tras miles de millones y billones de años, muchas galaxias se fusionarán en una estructura gigante con agujeros negros ultramasivos en el centro. Pero ni siquiera estos objetos monstruosos son eternos. Cuando se agotan las reservas de materia, los discos de acreción desaparecerán. Los jets se van a apagar. Los cuásares se convertirán en objetos oscuros y silenciosos. Los agujeros negros vagarán lentamente por el frío y creciente universo. A veces, dos agujeros negros colisionan. Entonces, habrá un último estallido de energía gravitatoria. Tras la fusión, un nuevo agujero negro puede recibir un impulso poderoso y ser expulsado al vacío, donde ya no habrá estrellas, gas ni luz. Solo oscuridad absoluta y evaporación lenta a través de procesos cuánticos. Con el paso de periodos de tiempo increíbles, incluso los agujeros negros supermasivos empezarán a desaparecer. Su masa disminuirá extremadamente lenta. La radiación de Hawking se hará más fuerte a medida que disminuya.
El momento final de la existencia se convertirá en un breve estallido de energía en medio de un universo completamente oscuro. Tras la desaparición de los últimos agujeros negros, el cosmos cambiará por completo. No habrá galaxias, ni cúmulos estelares, ni nebulosas al rojo vivo. El espacio quedará casi vacío. Partículas raras se desplazarán a través de la oscuridad fría e interminable. Pero mientras continúe la era de los agujeros negros, el universo sigue siendo un lugar de catástrofes gigantescas. En sus profundidades, las galaxias chocan y se desgarran. Las estrellas desaparecen en los discos de acreción. Los jets penetran el espacio intergaláctico. Las ondas gravitacionales viajan miles de millones de años luz a la distancia. Y entre estos procesos puede haber objetos que aún no han sido descubiertos. Agujeros negros errantes antiguos que abandonaron sus galaxias mucho antes de la formación de las estructuras estelares modernas. Se mueven por el espacio casi invisiblemente, rodeados de espacio distorsionado y los restos de sistemas destruidos. A veces su presencia solo delata el extraño movimiento de estrellas lejanas. A veces es un destello repentino de una estrella destruida. A veces es una curvatura inusual de la luz frente al fondo de galaxias distantes. Y en algún lugar en las profundidades del universo, un enorme agujero negro podría ya estar en movimiento, cuya masa supera todo lo conocido por la astronomía moderna. Sin luz, no hay sonido, sin rastros. Solo la gravedad, solo oscuridad, solo la caída interminable de la materia hacia la región de la que nada regresa jamás. Y mientras las galaxias continúan girando lentamente en la oscuridad sin fondo, mientras la luz de los antiguos cuasares cruza millones de años luz, el movimiento invisible de los agujeros negros continúa en las profundidades del espacio. Objetos antiguos que sobrevivieron al nacimiento de los sistemas estelares, la colisión de galaxias y la época del joven y ardiente universo. Algunos de ellos hace tiempo que abandonaron sus galaxias. Tras colisiones monstruosas, fueron arrojados al vacío intergaláctico y ahora se mueven a través de la oscuridad absoluta. Casi no hay luz a su alrededor. Solo nubes raras de gas comienzan a girar lentamente bajo la influencia de una gravedad colosal. El espacio es curvo. La luz de galaxias distantes está deformada. Incluso el propio tejido del universo cambia de forma junto a estos objetos. A veces, un agujero negro así atraviesa los restos de una nebulosa antigua. El gas destella con un resplandor de rayos X. Nacen ondas de choque de miles de años de luz de tamaño. Los campos magnéticos se estiran en espirales gigantes. Las partículas aceleran casi a la velocidad de la luz y son arrastradas al vacío, convirtiendo el cosmos silencioso en un torrente furioso de energía. Pero el agujero negro en sí permanece invisible, sin luz, no una superficie. Solo el área donde desaparecen las estrellas, la materia y el propio tiempo. En las regiones más profundas del universo, objetos con una masa superior a miles de millones de soles pueden estar ocultos. Derivan lentamente entre raros gases intergalácticos, rodeados de espacio curvo. No pueden verse directamente, solo se manifiestan cuando una estrella, una nube de gas o toda una galaxia está cerca. Entonces comienza la destrucción. Las órbitas estelares se descomponen, los brazos galácticos se extienden en gigantescos corrientes luminosas. Nubes de gas chocan y estallan con nuevas estrellas. Las regiones centrales de las galaxias se calientan a temperaturas monstruosas. Aparecen chorros de cientos de miles de años luz de longitud,
atravesando el espacio intergaláctico con flujos de plasma. Y todo esto crea un objeto que no puede verse directamente. Solo consecuencias. Solo una sombra entre la luz de las galaxias. Solo la curvatura del espacio. Incluso dentro de billones de años, los agujeros negros seguirán siendo los últimos gigantes del universo moribundo. Cuando las últimas estrellas se extingan y las galaxias desaparezcan, seguirán moviéndose por el espacio frío, enorme, silenciosa, casi eterna. Y entonces, ellos también desaparecerán, despacio, imperceptiblemente. A través de épocas inimaginables, cada agujero negro empezará a perder energía. Sus horizontes de sucesos se reducirán. Los últimos restos de la masa se convertirán en radiación. Y un día, en la oscuridad infinita, ocurrirán los últimos destellos, las últimas huellas de los objetos que han gobernado la evolución de las galaxias y la forma del propio universo durante miles de millones de años. Después de eso, el espacio quedará casi vacío, sin luz, sin estrellas. No hay galaxias. Solo espacio infinito en expansión y partículas raras a la deriva en la oscuridad absoluta. Pero mientras la era de los agujeros negros sigue en curso, en algún lugar de las profundidades del universo, un objeto antiguo ya se está moviendo, oculto en el vacío intergaláctico. Un agujero negro que sobrevivió a la destrucción de su galaxia y continúa su viaje por el espacio. Silencioso, invisible y tan enorme que a su lado incluso las galaxias parecen solo un leve parpadeo en la interminable noche del universo.